Bienvenidos todos al ciclo de conferencias sobre la Ley 1581 de 2012. Les habla Juan David Gutiérrez, yo soy parte del comité directivo de ADAPRI y hoy voy a ser el moderador de la segunda sesión de este ciclo de conferencias. El día de hoy vamos a hablar sobre conceptos muy básicos de la Ley 1581, vamos a hablar sobre los titulares, sobre los datos personales, sobre las bases de datos, tratamientos, responsables, encargados y finalmente autorización de tratamiento. Nos acompañan tres magníficas expositoras: Mariana Camacho, que es Middle Associate en Baker McKenzie; María Claudia Martínez, que es socia directora del área de competencia, protección al consumidor y datos personales en DLA Piper Martínez Beltrán; y finalmente Catherine Baena, que es mi colega porque ella también hace parte del comité directivo de ADAPRI. Bienvenidos todos. En este momento ya somos 30 personas, seguramente en el camino llegarán más. Como les contaba, hasta la segunda sesión del ciclo. En la primera, que fue hace unas semanas, también abordamos temas muy básicos de la ley 1581 y si ustedes entran a la página web de ADAPRI, que es adapri.com, van a encontrar toda una agenda que abordaremos este año y seguramente todo el primer semestre del próximo año, cubriendo toda la ley 1581 de 2012. Pero hoy, digamos, tenemos estos temas que les mencionaban en un comienzo, que son conceptos clave de la ley y pues qué mejor que contar con expertas en la materia para que nos den una mirada a vuelo de pájaro. Cada una tiene un espacio de entre 12 y 15 minutos, entonces para hablar de estos conceptos que son tan amplios, pues ellas tienen que priorizar, tienen que escoger eh, lo más importante y quizás dejar los temas más complejos para las preguntas que ustedes pueden hacer a través del chat. Eh, y pues, digamos, sin perjuicio de que ellas van a hacer, digamos, aparte de explicaciones conceptuales, van a ilustrarnos con ejemplos y van a ayudarnos, digamos, a entender estos conceptos con casos puntuales y con ejemplos puntuales para poder aterrizarlos. Entonces, comenzamos nada más y nada menos que con Mariana Camacho. Mariana, te acabo de abrir el micrófono. Eh, Todas tienen una presentación, entonces Mariana, si quieres de una vez, comparte tu presentación. Gracias, Juan David. ¿Me avisas cuando se vea bien, porfa? Solo te falta hacer clic ahí y bienvenida Mariana. Acuérdate que tengo mi reloj de cocina preparado y el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, pues Juan David, muchísimas gracias por la introducción. Gracias a ti y a Natalia y por supuesto a Dapri por esta invitación. Aprovecho para felicitarlos por esta asociación que sin duda va a ser fundamental para desarrollar estos temas. También veo que somos aproximadamente 30 personas conectadas, entonces también le agradezco a la audiencia por el interés en estos temas. Y pues por supuesto un honor compartir esta sesión con María Claudia y con Catherine, que pues esperamos que les guste y que sea provechosa para todos. Entonces, como lo comentaba Juan David, el primer tema que vamos a hablar es el tema de conceptos básicos frente a los titulares de datos, los datos personales y las bases de datos. Como lo comentaba Juan David, la idea es empezar como por unos temas, digamos, como muy simples, y ese es a veces el reto mayor. Pero pues la idea es no solamente que planteemos los escenarios básicos y los conceptos, sino que pues haya espacio para discusión y ojalá pues puedan tener preguntas al final que podamos resolver entre todos. Entonces, ¿qué es un dato personal y qué es el titular? Lo primero es referirnos a la ley. El literal C del artículo 3 de la ley 1581 establece que un dato personal es cualquier información vinculada que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Y pues por el otro lado está la definición de titular, que es la persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. Traté de pintarlo, no soy muy buena pintando, pero digamos que la idea de esta imagen es mostrarles pues el primer concepto, que se refiere digamos como a los muñequitos o los dibujitos que están alrededor de las personas, y pues en este caso la persona natural, pues que serían los personajes que tenemos ahí para a modo de referencia. Antes de pasar como a los temas puntuales que quisiera hablar, quisiera hacer dos precisiones frente a este tema.
La primera es que estas definiciones que estamos viendo ahí, pues como bien se indica, son definiciones contempladas en la 1581 y que también hay unas definiciones de dato personal y de titular en la ley 1266 de 2008, que como Estela les contó en la sesión pasada, pues son dos normas diferentes, y digamos que una de las diferencias principales en estas dos normas es que mientras la 1581 se basa en proteger las personas naturales, la 1266 también incluye las personas jurídicas, y eso pues es, digamos, como un punto que quería aclarar para empezar con esta definición. Por otro lado, quería hacer otra precisión también, y es que las dos leyes, es decir, la 1266 de 2008 y la 1581 del 2012, las dos hacen referencia a categorización o diferentes tipos de información personal. Por ejemplo, la 1266 hace referencia al dato privado, semiprivado, al dato público, y por su parte la ley 1581 del 2012 hace referencia, por ejemplo, a datos personales sensibles, e incluso hace algunas referencias a datos de menores y pues, a niños y adolescentes. ¿Qué es lo que quiero puntualizar en esto? No quiero ahondar, digamos, en esos conceptos porque sé que va a haber una sesión específica para esto, y pues la idea no es ahondar en esa categorización, pero sí quisiera que tuviéramos claro, para efectos de redondear la definición, que todas estas categorizaciones hacen parte del género de lo que es un dato personal, y lo que va a cambiar dependiendo de la ley, y pues que se va a ver a lo largo de las sesiones, es cuál es el nivel de protección y diferentes circunstancias, por ejemplo, en el caso de los datos sensibles, en los que va a haber una mayor protección, o en el caso de los niños. Entonces, esos eran los dos puntos que quería como traer a colación antes de seguir, pues como para tener claras las definiciones en primer lugar. Pero entonces, después de revisar esta definición, uno diría, al leerla, que aparentemente es una definición clara y pues que muchas cosas podrían entrar en esa definición, y pues como para limitarla o para saber exactamente a qué se refiere esa definición de dato personal, me pareció interesante traerles las características pues que están contempladas sobre los datos personales en la C 748 del 2011, pues que establecen que para que una información pueda ser considerada personal, pues tiene que estar referido a aspectos exclusivos y propios de la persona natural, permitir identificar a la persona en mayor o menor medida gracias a la visión en conjunto que se logra del mismo o con otros datos, que su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se altera por su obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y que su tratamiento está sometido a reglas especiales, es decir, principios en lo relativo a la captación, administración y divulgación. Que es importantísimo, digamos, sacar de estas características que, si bien no nos establecen límites claros, como lo vamos a ver ahorita, pues nos dan algunas luces de qué es lo que debemos entender por información personal o por datos personales. Sí me parece importante en este punto mencionarles que, pues digamos, la Corte y en general la filosofía de la ley es que pues estos datos son como una propiedad de ese titular, y pues que el titular tiene por ende unos derechos pues que también vamos a ver más adelante, pero pues como para entender la relación de cuál es esa la relación entre el titular y el dato personal. Pero entonces hay algunas preguntas que surgen en la práctica que me gustaría pues traer a colación. Son una cantidad, yo creo que muchos de ustedes pues veo que acá hay varios abogados y probablemente tengan situaciones en la práctica que les hayan preguntado cosas similares, entonces escogí solamente unos ejemplos pues porque tenemos poco tiempo, pero la idea es, o sea, el mensaje que quiero mandar es que no es, digamos, blanco o negro la definición de dato personal, y que hay casos en los que pues tenemos que prever ciertas circunstancias y pensar un poco, analizar como diferentes escenarios. La primera pregunta es si los datos anonimizados son datos personales o no. Ahí puse como unas personas que ustedes pues pueden ver la silueta, pero no pueden identificar ni cómo son ni nada de sus datos. Y la pregunta es entonces si esta información anonimizada pues debe ser considerada dato personal o no. Y para esto, pues, digamos que lo que quisiera traer a colación es un concepto de la Superintendencia del 2018, donde hace una diferenciación clara y dice, depende. Una cosa es la información o los datos anonimizados, es decir, que a través de un proceso tecnológico, hay diferentes técnicas de cifrado, de codificación, etcétera, se vuelven anónimos. Ese es un escenario.
pero, digamos, con la misma tecnología o a través de diferentes medios, puede revertirse y puede volverse a su estado original. Como mencionábamos al principio, digamos que la definición de dato personal es que pueda ser determinado, determinable y que se pueda identificar a la persona. Y lo que la superintendencia dice es, en ese caso en el que el dato es anonimizado, pero su estado de anonimización es reversible, pues no, se tiene que entender que siguen siendo datos personales. Y por otro lado, están los casos donde a través de esa misma tecnología se logra llegar a situaciones donde el dato sí se vuelve anónimo completamente, que no es posible revertirlo a su estado original y por ende nunca se va a poder identificar a la persona. En ese caso, la superintendencia dice, sí se puede entender que los datos anónimos, ya no anonimizados para volver a su estado inicial, sino los anónimos que ya quedan así para siempre, pues sí se pueden ser considerados como datos, pues como datos no personales. Y frente a este punto yo quiero pues precisar dos puntos específicos. El primero, que me parece interesantísimo y que creo que vamos a ver a lo largo de todas las conferencias, es la importancia de que en una compañía se hablen entes o personas que tengan roles interdisciplinarios dentro de la compañía. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros, por ejemplo, como abogados, no sabemos cuándo un tema de cifrado o una determinada tecnología puede generar esta anonimización permanente o no, que les comentaba al principio. Y en ese orden de ideas, pues simplemente quería pues como puntualizar esto y hacer un llamado a que de pronto este tipo de conversaciones o de comunicación entre diferentes pues de disciplinas es importante para que podamos llevar a cabo los proyectos y todo lo que nos propongamos al interior de una compañía pues de manera adecuada. Eso por un lado. Y en segundo lugar, pues esto es algo que incluso la superintendencia en la guía de comercio electrónico reciente relativamente o puso de presente como una recomendación para quienes estén llevando a cabo temas de comercio electrónico. Como ustedes pues bien lo saben, ahora con todo pues el tema del coronavirus, etcétera, el tema del comercio electrónico ha sido una solución y una alternativa para muchos negocios, incluso muchos han surgido de esta situación. Y por ende, pues el tema, lo que dice la superintendencia es en la medida en que estas empresas de comercio electrónico, plataformas, etcétera, puedan utilizar este tipo de herramientas para usar datos anónimos, pues puede ser beneficioso, no solamente para la compañía, porque reduce las obligaciones y la carga frente a lo que tiene que proteger, sino también ayuda a los titulares para que no se use su información o no se trate su información personal cuando no sea necesario. Entonces, esos eran los dos puntos que quería ponerles de presente frente a los datos anónimos cuando sí son o no considerados datos personales. Por otro lado, otra de las preguntas pues, frecuentes en la práctica es si los datos personales encontrados en fuentes públicas o los datos encontrados en fuentes públicas son datos personales o no. Y a mí me ha pasado, no sé si ustedes han oído eso o no, pero en contextos incluso familiares, de amigos, etcétera, está el que dice siempre como, ah, no, pero es que si lo publico en la red social, ahí sí quien lo manda, pues podrán usar esa información para lo que sea. Y pues, digamos, el llamado o lo que quería poner de presente con este punto es que no por el hecho de estar en fuentes públicas, los datos dejan de tener carácter de datos personales. Esta es una diferenciación que toca ser clara y un tema ahí, digamos, para diferenciar es que una cosa es la intimidad, que yo tenga unos datos que son, digamos, de mi intimidad y que yo resuelvo publicar en una red social, pues porque me gustó, porque quiero hacer esto público. Es una cosa distinta a que yo autorice el tratamiento de esos datos para cualquier finalidad infinita. Entonces, pues esto es un tema simplemente que quería ponerles de presente también. Y por último, pues otra de las preguntas que se hacen muchísimo y que son sujetas a debate es si los datos corporativos son datos personales. Es una consulta pues reiterada de muchas compañías, pues, he visto bastantes personas que discuten teorías que son distintas entre sí y digamos que la lógica de eso es muchas personas consideran que por ejemplo un correo electrónico de la compañía donde trabajan o información de una tarjeta de presentación, etcétera, no debería ser considerada información personal
Incluso pues está la duda si, por ejemplo, un representante legal que está actuando en nombre de una persona jurídica presenta algunos datos en determinada situación, si eso debería ser considerado o no un dato personal. En mi opinión personal, pues con la definición que estamos viendo, yo sí creo que hay datos pues de corporativos o que surgen de una relación laboral que pueden determinar o identificar a una persona unidos a otros datos, y en ese orden de ideas sí deberían ser considerados datos personales. Incluso la autoridad pues ha mantenido esta posición en algunas ocasiones, en algunos requerimientos de información donde hace preguntas respecto a este tema, y pues por ende pues es un punto importante que tengamos en cuenta. Como les digo, esto no es blanco y negro, no quiero como sentar una posición diciendo que es la verdad único. De hecho, quisiera como que si alguien tiene una opinión y pues puede compartir este tipo de debates, buenísimo, pero me parecía importante no solamente que habláramos de la definición de dato personal, sino que también nos preguntáramos escenarios donde en la práctica de pronto encasillarlo no es tan fácil. Y por último, pues está la definición de bases de datos. En la ley, pues es el conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Pues por supuesto que lo primero que hay que decir es que esa base de datos, es decir, ese conjunto de datos personales puede darse de diversas maneras, puede ser digital, puede ser en una plataforma, puede ser en medios físicos, y digamos que la ley no hace como una diferenciación entre cómo debe ser o qué es base de datos y qué no. De hecho, es muy amplia y muchas cosas caben dentro de las bases de datos, dentro de la definición, pero acá también quería poner de presente dos puntos que me parecen importantes. El primer punto es que las bases de datos y pensar una compañía en términos de bases de datos es, en mi opinión, una forma de lograr el éxito del cumplimiento corporativo de una compañía. Si uno tiene una organización y piensa en la empresa, o hay alguien que piensa en la empresa en materia de bases de datos, pues es más fácil determinar yo para qué uso esta base de datos, yo para qué voy a usar esta otra, o si por ejemplo ya se cumplió la finalidad de una, pues eliminar la información y tener como la certeza de dónde está la información, quién la está usando y para qué. Eso por un lado. Y por supuesto, lo último que quería poner de presente frente a este punto es que en la medida en que hay compañías que están obligadas al Registro Nacional de Bases de Datos, pues una organización en ese sentido, en organizar la empresa en materia de bases de datos, pues va a facilitar mucho, uno, el cumplimiento del registro, y dos, el cumplimiento de las actualizaciones, pues que como ya muchos saben, son bastantes y toca tener claras. Entonces creo que con esto sería mi presentación, Juan David, y le doy la palabra entonces a María Claudia para que continúe con el tema de los responsables. Listo, Mariana, muchísimas gracias. Muy clara tu presentación. Muy, muy buenos los ejemplos que diste. Ciertamente que muchas de esas preguntas que tú levantaste son las que uno recibe con frecuencia, y de hecho también muchos incidentes a veces se presentan precisamente porque las personas no tienen claro qué es un dato personal, y como tú explicabas, hay personas que a veces creen que porque hay algo que esté disponible públicamente, que sea una fuente pública, ya se vuelve un dato de naturaleza pública, y pues no es así. Entonces, bueno, muy bueno. Aprovecho antes de dar la palabra a María Claudia, que en este momento deberías poder abrir tu micrófono. Quiero invitarlos a que hagan preguntas a través del chat. Lo que vamos a hacer es que sus preguntas al final yo las voy a leer, de tal manera que cada una de las expositoras va a tener un espacio de más o menos 5 minutos para abordar sus preguntas, pues las que ellas escojan, por supuesto, o si les quedó algo en el tintero, aprovechen para decirlo. Y también, si quieren controvertir con las opiniones de sus colegas, bienvenida también sea la controversia. Entonces, María Claudia, por favor, sigue adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. Entonces, yo también tengo acá mi presentación. Se las voy a compartir. Ahí ya se ve bien. Creo que te toca... No, todavía estamos viendo tu parte. Ya, gracias. Sí, ya, listo.
Bueno, primero que todo, gracias a APRI por la invitación, a Juan David por organizar todo este ciclo de conferencias, por invitarnos, a Mariana y a Catherine por compartir conmigo este panel, por decirlo así, o esta presentación de hoy. Y bueno, yo quisiera, digamos que empezar por decir que el hecho de tener la oportunidad de contarles sobre qué son los conceptos básicos de la ley 1581 del régimen de datos personales en Colombia es, yo creo que el 80%, o sea, es decir, si uno entiende los conceptos básicos del régimen de datos personales en Colombia, entiende y puede llegar a cumplir con todo el régimen. Es decir, si uno no entiende bien el concepto, uno nunca va a poder llegar a cumplir bien con el régimen de datos personales, o una empresa no podría hacerlo en cualquier caso. Entonces, a mí me corresponde explicarles lo que es el tratamiento de los datos personales, quiénes son los responsables, quiénes son los encargados, que muchas veces esta diferencia, sobre todo entre responsable y encargado, no es muy clara, que las personas no entienden bien a qué se refiere la ley. Entonces, empecemos. La ley 1581 define el tratamiento de datos personales como cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Entonces, aquí que vemos que la ley dice cualquier operación. Ya sabemos que es una base de datos, ¿sí? Ya sabemos que es un dato personal. Entonces, ¿cuándo es que se hace ese tratamiento? Cuando se entiende que alguien está tratando datos personales. Y lo que le dice la ley es básicamente cuando se haga cualquier operación. O sea, siempre que en lo que se esté haciendo haya un flujo o un uso o cualquier tipo de uso de información personal o de datos personales, se está haciendo tratamiento de datos personales. Entonces, la ley enlista ciertas operaciones que se consideran tratamiento, sin embargo, es claro que esta lista no es taxativa, sino que son unos ejemplos que da la ley, que son los que comúnmente las empresas tratan de esta forma los datos personales. Entonces dice que la recolección, es decir, que una empresa, una persona pida información personal, datos personales a un titular de la información, eso ya es considerado tratamiento. En el momento en que le piden el nombre, la edad, el correo, el teléfono, cualquier otro dato personal, cualquier información que se considere dato personal, de acuerdo con la definición que nos dio Mariana y nos explicó, eso ya es tratamiento de datos personales. Puede que al segundo la persona bote esa información, pero en un principio, en el momento que la recolectó, ya hizo tratamiento de datos personales, por ende, en principio tendría que cumplir con el régimen. Lo segundo que dice es el almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento? Si en una base de datos yo tengo datos personales y los tengo reposados en un archivo en mi computador, ahí ya tengo almacenamiento y estoy tratando datos personales, ¿cierto? Entonces tengo que cumplir con el régimen de protección de datos personales para poder tener esa base de datos o ese archivo de Excel, por simple que sea. Si lo tengo en el olvido, si lo tengo en mi computador, estoy tratando datos personales. Ahora, es importante también entender que el almacenamiento no solamente es en temas de computador, es decir, si uno tiene un cuaderno donde esté listado una cantidad de nombres y eso se considera una base de datos personales, también estoy tratando datos personales. ¿Sí? Así yo tenga una lista de nombre, teléfono, correo, cualquier dato personal en un cuaderno, ahí ya estoy tratando datos personales. Es importante que se tenga en cuenta que no importa si es físico o digital la forma de almacenamiento. Uso. Cuando yo uso un dato personal, como se entiende literalmente el uso, cuando yo en el flujo de información, en lo que estoy haciendo, tengo un dato personal, estoy tratando datos personales. Circulación y supresión, lo mismo. La circulación, cuando yo le envío un dato personal a otra persona, algún tipo de circulación, incluso dentro de mi empresa, estoy tratando datos personales. Y la supresión en el momento en que uno
elimina un dato personal, lo borra o lleva a cabo cualquier operación que conlleve la supresión del dato personal, eso también es tratamiento de datos personales. Muchas veces le dicen a uno, no, es que yo cogí ese dato, me lo entregaron, pero yo ahí mismo lo eliminé, yo borré el archivo. Y uno dice, no importa. Eso también, o sea, eliminar, suprimir, es un tratamiento de dato personal. Entonces, básicamente, cualquier operación o conjunto de operaciones que se haga sobre los datos personales es considerando tratamiento. Y si uno está tratando datos personales, pues tiene que cumplir con el régimen de protección de datos personales en Colombia, digamos, refiriéndonos solamente al régimen general. Ahora, en Colombia se tratan esos datos personales en dos calidades. Está el tratamiento en calidad de responsable, que según la ley 1581 se define como cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, es decir, cualquier persona, básicamente, cualquier tipo de persona, que por sí misma o en asocio con otros, es decir, puede ser plural, la responsabilidad, decida sobre una base de datos y o el tratamiento que se le vaya a hacer a los datos personales. Cualquier persona que tenga la capacidad de decidir sobre una base de datos, o sea, qué hacer con una base de datos, actúa como responsable de la información. Acá yo les hice un cuadrito para entender más o menos qué es lo que es un responsable. Ahorita vamos a ver, Catherine nos va a contar todo lo relacionado con la autorización, pero entonces de un lado tenemos el titular, ¿sí? Del otro lado tenemos el responsable. El titular, que es la persona a la que se refieren los datos personales, ¿cierto? De acuerdo con lo que nos contó Mariana, le da una autorización al responsable para tratar sus datos personales, ¿sí? Para unas finalidades. Ese responsable y mete o almacena los datos personales de ese titular en una base de datos y de acuerdo con las finalidades que le autorizaron, decide sobre esa base de datos. Entonces, por ejemplo, un banco, yo soy cliente de un banco y el banco me pidió una autorización para que cuando tuvieran productos nuevos me los pudiera ofrecer, ¿sí? Entonces, yo le di esa autorización. El responsable, que es el banco, me tiene a mí en una base de datos metida como de las personas autorizadas para enviar información sobre nuevos productos. Eso es un banco, cualquier tipo de empresa. Esa base de datos es del responsable, ¿verdad? Entonces, cuando salga un nuevo producto, el responsable toma la decisión de enviar esa información del nuevo producto a todos los titulares que estén en la base de datos de información de nuevos productos, ¿sí? Puede o no puede tomar esa decisión, puede también decir, no le voy a mandar la información, o ¿saben qué? Voy a eliminar unos datos personales de esa base de datos y voy a elegir a quién enviárselos, ¿sí? El responsable es quien decide qué hacer con esa base de datos y cómo manejar esos datos personales. Ahora, por otra parte, también se pueden tratar los datos personales en calidad de encargado. ¿Quién es el encargado? El encargado es la persona natural o jurídica, pública o privada, es decir, cualquier persona, ¿sí? Hasta ahí vamos igual que el responsable. Que por sí misma o en asocio con otros, la misma definición del responsable, realiza tratamiento de datos, es decir, cualquier operación sobre los datos personales, pero por cuenta del responsable, ¿sí? Ahí está la diferencia. El responsable es quien toma la decisión sobre las bases de datos y sobre el tratamiento que se le da a los datos personales. El encargado, en cambio, trata los datos personales de acuerdo con lo que le dice el responsable que tiene que hacer con esos datos personales. Entonces, acá vemos nuestra misma gráfica, pero ya metiendo, digamos, el encargado. Entonces, está el titular. El titular le da la autorización al responsable
para que tenga sus datos personales en la base de datos, ¿sí? Y el responsable tiene una relación con el encargado, ¿sí?, de tratar esos datos personales. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo de estos? Les voy a dar dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, las empresas que hacen outsourcing para el pago de nómina, por ejemplo. Entonces, ahí el empleado, el responsable tiene los datos del empleado y es una tercera empresa o compañía, una tercera persona, quien lleva a cabo todo el proceso para el pago y trata en ese momento los datos personales del empleado para, en nombre del responsable, realizar el pago de nómina, por ejemplo. Otro ejemplo, ¿cuál es? El banco, el mismo ejemplo anterior del banco, yo siendo titular de la información, cliente del banco, ¿verdad? Le doy la autorización al banco para que me envíe datos, ofertas de nuevos productos que estén saliendo. Y resulta que el banco tiene tercerizada la parte de marketing, ¿sí? Entonces, una tercera empresa, que es la empresa de marketing, va a enviarme a mi información, ¿sí?, del nuevo producto, pero porque así fue la directriz que le dio el responsable. Yo no voy a entrar en este momento a mencionarles cuáles son las obligaciones del responsable, del encargado frente al titular, porque eso se va a ver después en este mismo ciclo de presentaciones, pero sí es muy importante que tengan en cuenta la diferencia entre el responsable y el encargado y que la ley le da al responsable y al encargado diferentes obligaciones frente al titular y también entre ellos para precisamente hacer el tratamiento de los datos personales. Entonces, si bien en este caso el responsable es el que de primera mano tiene una relación con el titular, el encargado puede también tratar datos personales del titular, pero en principio no tiene ninguna relación con el titular. Es decir, el titular en principio no le da autorización al encargado para tratar sus datos personales como él desee, sino que el encargado solamente puede tratar los datos personales de acuerdo con las directrices que le dé el responsable. ¿Listo? Entonces, esos son los conceptos básicos de tratamiento, encargado y responsable. Espero que hayan quedado claros, si no, ahorita en las preguntas nos pueden hacer todas las preguntas que deseen y le paso entonces la batuta a Catherine. Muchas Bueno, pero gracias. antes de eso, María Claudia, muchísimas gracias. También me pareció que planteaste situaciones que ocurren en la vida real y también malentendidos que ocurren en la vida real, pensar que uno no está tratando los datos porque no los está procesando. Típico, y no, yo guardé los datos, pero yo no los uso. Bueno, eso es tratamiento. Entonces, pues bueno, yo veo que están un poquito tímidos en el chat para hacer preguntas. Por acá ya veo una primera que justo es para María Claudia, pero entonces no se pongan tan tímidos, hagan preguntas. Con todo, para Mariana, María Claudia y Catherine, a quien le acabo de abrir el micrófono, no se preocupen que si están tímidos en el chat, yo sí tengo como 3 preguntas, entonces lo que hay son preguntas. Catherine, cuéntanos si ya puedes abrir el micrófono. Hola Juan, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan y me ven? No te vemos, pero sí te escuchamos. No, no me ven, pero sí me escuchan. Bueno, Sí. ya vamos a ver cómo hago para que me vean. Y déjame ver si pueden ver mi presentación. ¿Ahí me ven? Sí, te falta solo poner modo presentación. Ahí, dame un segundo y yo creo que aquí está. ¿Ahora sí? Sí. Listo. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Me encanta, por supuesto, hacer parte de este ciclo donde estamos revisando los conceptos básicos de la Ley 1581. Pues Juan, gracias por abrirme también a mí un espacio para compartir con Mariana y con María Claudia estos conceptos básicos y que, como bien lo decía María Claudia hace un ratico, pues
si ustedes entienden básicamente cuál es el concepto y cuál es el alcance de estos conceptos básicos que estructuran el régimen de protección de datos personales en Colombia, van a poder navegar con absoluta certeza las diferentes obligaciones y los diferentes, digamos, requisitos que al final del día van a tener que implementar para lograr un efectivo cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 1581. A mí me tocó la autorización, un tema bastante importante y digamos que desde el punto de vista de nuestra ley de protección de datos personales y del origen de nuestra ley, que es el tema de habeas data, un tema bastante sensible, un tema que ustedes se van a dar cuenta cuando lo estudien con más profundidad, toca los principios de legalidad, libertad, finalidad y transparencia. Y es un tema que al final del día viene desarrollado en nuestra ley desde el punto de vista de la habeas data como la herramienta que el legislador le da al titular, que ya vimos quién era el titular, a efectos de que pueda impedir el abuso del poder informático, a efectos de que pueda ejercer libremente la opción de decidir qué información entrega, cómo la entrega, para qué la entrega y por cuánto tiempo quiere que su información personal sea procesada por un, en este caso, responsable. Básicamente, ese es el corazón de como bien sabemos, el derecho a la habeas data, y a través de la autorización estamos plasmando ese corazón del derecho a la habeas data, nuevamente dándole la autoridad y la posibilidad al titular que puedan ejercer y puedan decidir sobre qué información quieren entregar y cómo la quieren entregar. De manera que reitero, es un punto clave en materia de protección de datos personales. Ahora, desde el punto de vista legal también es importante, y dejando un poco al lado la historia de la habeas data, que es lo que nutre el concepto de autorización en nuestra regulación, también es importante que tengan en cuenta que desde el punto de vista legal e incluso desde el punto de vista de derecho comparado, en materia de protección de datos personales, la autorización se convierte en Colombia en la base legal por excelencia a través de la cual se legitima un responsable para hacer tratamiento de la información personal. Ahora, ¿cuál es la definición de esa autorización? Para que se la lleven y es absolutamente clara y transparente. Una autorización no es más y no es menos que el consentimiento efectivo por parte del titular a entregar la información personal que le pertenece para que la misma sea sujeta y o objeto de un tratamiento por parte de un responsable. Ahora, de cara al encargado, y por supuesto yo tampoco voy a entrar en detalle de cara a las obligaciones que tiene el responsable o que tiene el encargado con respecto a la autorización, pero sí quiero resaltarles dos temas bastante importantes. Tema número uno, de cara al responsable. El responsable, de acuerdo con la ley, es quien debe obtener la autorización. Eso no significa que en la práctica pueda, por ejemplo, delegarle al encargado la posibilidad de obtener la autorización en su nombre. Un ejemplo típico que ustedes lo pueden ver en la práctica y posiblemente pueden estar enfrentados al mismo es cuando yo como responsable en mi empresa quiero montar un call center o necesito apoyarme en un call center que no manejo, que voy a contratar para que maneje toda mi área de servicio al cliente. Y a través de, por supuesto, el call center, necesito autorizar a ese encargado para que en mi nombre y representación obtenga la autorización de parte de los titulares que van a empezar a tener contacto vía el call center con mi empresa. Entonces, eso es supremamente importante desde el punto de vista de la autorización que lo tengamos claro, porque reitero y repito, es obligación del responsable obtener la autorización y conservar la prueba de la misma. También quisiera decirles aquí, y es un consejo práctico, si ustedes no tienen la autorización, no tienen nada. Entonces, manejen muy bien desde el punto de vista práctico la obtención de la autorización. Desde el punto de vista del encargado, si bien es cierto que de cara a las obligaciones y de cara a lo que establece la ley 1581, el encargado no está obligado a obtener la autorización, sí es carga de diligencia de parte del encargado que cuando es vinculado por parte de un responsable para realizar una actividad de tratamiento, ese encargado verifique o al menos haga que ese responsable se comprometa a garantizarle que efectivamente cuenta con una autorización por parte del titular, en el caso de que ya exista, para hacer el tratamiento efectivo y legal de la información personal que le va a ser entregada a ese encargado.
número 1. Número 2, encargados. Si usted es un encargado, garantice que solo recibe los datos necesarios para ejecutar las tareas que ustedes tienen que ejecutar. No reciban más, porque al final del día recibir información personal que ustedes no tienen por qué recibir también les va a generar un riesgo operativo que no deberían estar asumiendo. Entonces, revisen también de cara a sus actividades qué información personal están recibiendo. Y, por supuesto, revisen cuáles son las finalidades. ¿Qué se le dijo al titular y qué espera el titular que ese responsable haga con la información personal? De forma tal que las actividades que ese encargado vaya a realizar estén enmarcadas dentro de la autorización otorgada por el titular al responsable. Ahora, como venía diciéndoles hace un ratico, la autorización es absolutamente clave en materia de protección de datos personales y si queremos darle un calificativo desde el punto de vista legal, podríamos decir que es el requisito sine qua non para poder procesar la información personal. Ahora, esta autorización tiene unas características establecidas por la ley. Si ustedes no cumplen con estas características, su autorización para el procesamiento de información personal está floja. ¿Cuáles son esas características? La autorización tiene que ser previa. Esto quiere decir que básicamente la autorización debe obtenerse por parte del titular antes de que se inicie cualquier actividad de tratamiento de información personal. Y es, por supuesto, que sea previa, una forma de reflejar, como les decía hace un segundo, la posibilidad que tiene y siempre debe tener el titular de actuar de cara al principio de libertad y es decidir si quiere o no entregar su información personal para un tratamiento específico. De acuerdo con la ley, la autorización también tiene que ser expresa. ¿Y eso qué significa? Eso significa básicamente que tiene que ser absolutamente explícito de parte del titular que efectivamente el titular está entregando su información, es consciente para qué la está entregando, es decir, se le ha dicho cuáles son esas finalidades y él las conoce y las entiende, y efectivamente de parte del titular hay un acto que demuestra que el titular quiere darnos su información personal, lo cual pues por supuesto otra vez va al corazón de la definición de autorización que, como les decía hace un segundo, es el consentimiento del titular para entregarnos su información personal. Aquí también es importante que tengan en cuenta que nunca va a haber una autorización que sea tácita. Eso fue absolutamente establecido por la Corte Constitucional cuando revisó la Ley 1581 antes de que la misma fuera expedida como ley y dijo que, pues precisamente para honrar el principio de libertad, ni el silencio ni la no acción por parte del titular se puede entender como una autorización expresa. Ahí básicamente les recomiendo que lean un caso reciente de la Superintendencia de Industria y Comercio contra Home Center, donde básicamente la superintendencia recuerda esto y dice, mire, que usted ponga el aviso de privacidad en diferentes lugares de su almacén y simplemente porque tiene el aviso de privacidad, asuma que las personas están contentas entregándole la información personal, eso no es una autorización. Entonces, se los recomiendo porque básicamente resalta palabras más, palabras menos dentro del caso mismo, otra vez esa naturaleza de expresa que tiene que tener la autorización. Y la naturaleza informada de la autorización viene dada, pues, por supuesto, por la necesidad que tiene el titular de entender y conocer por qué se está o para qué se está utilizando su información personal o la información personal que él va a entregar y obviamente, la parte informada guarda relación con que cumplamos con proveerle al titular la información necesaria de acuerdo con nuestras políticas de privacidad y si no podemos presentarlas de acuerdo con nuestros avisos, número 1, y por supuesto número 2, que en nuestras políticas o en nuestros avisos definamos claramente cuáles son las finalidades para las cuales estamos obteniendo y procesando la información personal del titular. El último requisito que por supuesto ustedes tienen que tener en cuenta cuando estén hablando de la autorización, como se los mencionaba hace un ratico, es que la autorización por ley
debe tener la posibilidad de ser consultada posteriormente. Y esto es un beneficio no solamente para el responsable, que como recuerden tiene la carga probatoria de cara al titular y de cara a los terceros que efectivamente obtuvo la autorización del titular, sino que adicionalmente está atada con el derecho que tiene el titular de poder solicitarle al responsable en cualquier momento que le demuestre que efectivamente su autorización fue otorgada. Ahora, modos de obtener la autorización. Aquí es absolutamente importante que tengan en cuenta que, de acuerdo con nuestra ley, no es posible que ustedes se valgan de medios engañosos o fraudulentos para obtener la autorización, porque si ese fuera el caso, la autorización estaría viciada. Y nuevamente recuerden que el silencio no significa que se esté dando una autorización. Por ejemplo, en la práctica, cuando las empresas mandan correos electrónicos para una actividad específica y dice, si usted no me contesta, yo asumo que me está autorizando. No, mala práctica. Ustedes no obtienen la autorización si el titular no les contesta un determinado correo electrónico donde ustedes les están planteando una actividad de procesamiento de su información personal. Ahora, ¿cuáles son esos modos de obtener la autorización? Los modos son distintos y son varios de acuerdo con la ley. El modo puede ser escrito, es decir, que obtengamos una firma autógrafa en un documento donde el titular nos autoriza a procesar su información personal. Puede ser verbal, por ejemplo, el caso del call center al que hacíamos mención hace unos minutos, o puede ser de carácter electrónico, especialmente si estamos interactuando en entornos claramente digitales. La ley también nos dice, pueden haber otros mecanismos que efectivamente nos ayuden en la práctica a obtener la autorización. Es más, el decreto reglamentario de la ley habla de la conducta concluyente, la cual por supuesto también puede entenderse como un mecanismo para efectivamente aterrizar en la práctica la autorización por parte del titular. El problema de la conducta concluyente es que pues primero tendrán que documentarla bastante bien, uno, y dos, pues tienen que tener cuidado de que la conducta concluyente efectivamente sea conducta concluyente y no sea silencio, porque recuerden, el silencio no significa el otorgamiento de autorización. Y aquí en ese sentido, pues básicamente tienen lo que ha venido diciendo la Corte Constitucional desde que revisó la Ley 1581 en materia del silencio. Esto yo creo que se los vamos a compartir después, ¿cierto, Juan? Aquí básicamente tienen un concepto muy viejo y la razón por la cual se las traigo es un concepto desde el 2013, donde la Superintendencia de Industria y Comercio dice exactamente lo mismo que en su momento la Corte Constitucional dijo, y es el silencio no puede asimilarse a una conducta inequívoca, no puede asimilarse a una autorización, y se los traigo porque básicamente desde el 2013 hasta la fecha, la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido reiterando que el silencio no constituye una autorización de parte del titular, de manera que esto es jurisprudencia administrativa que ustedes tienen que tener en cuenta y en el radar. Y también un caso reciente para que lo tengan en cuenta es una resolución de la SIC en contra del Banco Popular, donde básicamente recuerda también la SIC que, similar al caso de Home Center, el hecho de que se presente el aviso de privacidad no significa que se esté obteniendo la autorización por parte del titular. Ahora, voy a mencionar 3 casos clave que también tienen que tener en el radar ustedes, por supuesto, de cara a las autorizaciones. Uno es el caso relacionado con el manejo de datos sensibles. Aquí es importante que tengan en cuenta que nuestra ley, a diferencia de otras leyes, no exige para el tratamiento de datos sensibles, por ejemplo, que exista una firma autógrafa de por medio de parte del titular. Eso no lo exige nuestra ley, pero lo que sí exige nuestra ley es que esa autorización sea explícita, es decir, que no quepa ninguna duda que efectivamente el titular está consintiendo a entregarnos esos datos que son de naturaleza sensible. Adicionalmente, atado a esa autorización, nos recuerda la ley que debemos recordarle al titular que ninguna actividad puede condicionarse a que el titular suministre datos de carácter sensible, 1, y 2, cuando estemos interactuando con el titular, tenemos la carga de contarle al titular cuáles son los datos sensibles que vamos a recolectar y para qué, por supuesto, porque recuerden, la finalidad hace parte de la carga de información que está atada a la autorización. Aquí básicamente un recorderis muy chiquitico y voy a pasar rápidamente por aquí.
el tratamiento de datos sensibles tiene unas excepciones. Ustedes se van a dar cuenta que, por supuesto, la autorización y el consentimiento hacen parte de las excepciones, pero aquí el recorderis es que, como dice la Corte Constitucional, recuerden que el resto de las excepciones distintas al consentimiento deben interpretarse de manera restrictiva, de forma tal que se pueda proteger la privacidad del titular. Autorización de datos de menores, también aquí es absolutamente clave que exista para el procesamiento de información de menores, dado que la ley establece que el tratamiento de datos de menores está proscrito, salvo que se cumplan con ciertos requisitos establecidos por el decreto. Y aquí adicionalmente, de cara a la autorización, es importante que recuerden que de acuerdo con nuestra normatividad y de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional cuando se revisó la ley 1581, la Corte Constitucional dijo, si usted va a obtener autorización para el tratamiento de datos de menores, pues primero tiene que obtenerla de quien tenga la titularidad sobre ese menor, y segundo, tiene que revisar si el menor tiene una madurez necesaria de forma tal que pueda ser escuchado antes de la recolección de su información personal. Y otro tema que es absolutamente clave en materia de consentimiento, por supuesto, es las transferencias de información. Entonces, aquí nuevamente, de acuerdo con la ley 1581, el artículo 26 dice que las transferencias a países que no se consideren adecuados, pues deben cumplir o deben estar excepcionadas, y la misma ley establece cuáles son esas excepciones. Una de las excepciones para lograr la transferencia de información de Colombia a un país que no se considere adecuado de acuerdo a nuestra legislación es el consentimiento. Y aquí es importante que tengan en cuenta que ese consentimiento tiene que ser expreso e inequívoco de acuerdo a cómo lo califica la ley para efectos de esta clase de tratamiento de información personal. Y les hago mención a esto porque ustedes van a ver que en la práctica muchas veces el aviso de privacidad contempla, por supuesto, la transferencia internacional a países no adecuados, pero cuando se otorga el consentimiento por parte del titular, ese consentimiento muchas veces no es tan claro o no es expreso e inequívoco de cara a la transferencia. Dos puntos finales ya para cerrar. ¿Cuándo debe actualizarse la autorización? Y aquí este punto es importante que lo tengan en cuenta porque primero, las autorizaciones no son para siempre. Y las autorizaciones hay momentos donde deben renovarse de acuerdo con la ley. De acuerdo con nuestra regulación, ¿cuándo debe renovarse esa autorización o ese consentimiento de parte del titular? De acuerdo con nuestra ley, la autorización debe renovarse cuando hay cambios sustanciales, y esos cambios sustanciales han sido calificados por la ley cuando hay cambio en la identidad del responsable o cuando hay un cambio en la finalidad del tratamiento o en las políticas establecidas de forma tal que se pueda afectar la autorización que fue otorgada por parte del titular. Entonces, si hay un tratamiento que es nuevo, no fue previsto, cuando obtuvimos el consentimiento original del titular, vamos a tener que buscar nuevamente al titular antes de iniciar la actividad para obtener nuevamente la autorización del titular y habilitarnos para realizar esa actividad nueva que queremos realizar. Ahora, cuando se pierde la autorización. Entonces aquí, como les decía hace un rato, la autorización no es para siempre, y aquí vale la pena que siempre recuerden que el titular tiene la potestad y la libertad de revocar la autorización, a menos que sobre el tratamiento de la información pese un deber legal o contractual por el cual la información debe mantenerse en la base de datos del responsable. Si ese es el caso, pues la información seguirá sujeta al tratamiento de cara a ese deber legal o contractual, pero si no es el caso, básicamente el titular tiene un derecho no restringido a revocarnos esa autorización. El mecanismo, de acuerdo con la ley, para que eso pase es el mecanismo del reclamo que está establecido en el artículo 15 de la ley. Y por supuesto, el otro mecanismo, que es un mecanismo natural a lo que es la finalidad, es que efectivamente se cumplan las finalidades para las cuales yo obtuve y recabé la información personal del titular. Entonces, una vez la finalidad se haya extinguido y yo haya cumplido esa finalidad, pues efectivamente la autorización decae, y el paso siguiente que tengo que tomar es proceder a la eliminación de la información personal. Aquí no voy a entrar en detalle, simplemente para que se lo lleven en el tintero, porque va a haber una sesión sobre este tema. Hay unas excepciones a la autorización. Aquí nuevamente la Corte Constitucional lo que nos dijo fue: estas excepciones son limitadas, no se requiere autorización cuando básicamente la información es tratada por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones.
Uno, cuando se trata de datos públicos, que como veíamos hace un ratico cuando Mariana nos lo explicaba, hay una definición clara de lo que se entiende por dato público y de acuerdo con la ley 1266 de 2008 nos trae la definición legal de lo que es un dato público. Cuando hay casos de urgencia médica o sanitaria tampoco se requiere la autorización, pero aquí es sumamente importante que recuerden que la Corte Constitucional dijo esos casos de urgencia médica o sanitaria están atados a ver si efectivamente el titular puede o no otorgar el consentimiento o qué tan difícil es obtener el consentimiento en una situación específica y por supuesto hay que ver si entra en conflicto el derecho a la vida de ese titular y pues el tratamiento para fines históricos, estadísticos o científicos tampoco requiere autorización. Y nuevamente reitera la ley que esto hace parte de los datos públicos, que los datos relacionados con el registro civil de las personas tampoco requieren autorización. Entonces yo creo que con esto yo cierro, Juan, y yo creo que podemos abrir a preguntas. Bueno, Catherine, muchas gracias. Voy entonces primero a decirles que si las expositoras quieren compartir sus diapositivas, las vamos a cargar en la página web de ADAPRI. Entonces ya saben, Catherine, Mariana y María Claudia, si quieren compartir sus diapositivas porque las han preguntado en el chat, pues yo las cargaría luego a través de la página web de ADAPRI. Sí hay más preguntas que llegaron a última hora, aunque reconozco que muchas de ellas están cargadas para el tema de autorización. Entonces yo invito a que si Mariana y María Claudia quieren abordar alguna de esas preguntas, en particular porque vean que está como más también ligadas a lo que explicaron, bienvenido sea. En todo caso, a Mariana voy a tomar un atrevimiento de yo hacerle una pregunta para que pueda hablar del tema de base de datos, una pregunta como práctica que estoy seguro le va a servir a quienes han pensado, por ejemplo, la necesidad de registrar sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos, pero como tú eres la primera que va a hablar, Mariana, voy a decirte la pregunta al final, después de que lea las preguntas. Entonces, por aquí Felipe pregunta, ¿la calidad de responsable y encargado pueden recaer en una misma persona? Él da un ejemplo, pero pues yo le propongo a María Claudia que lo responda en abstracto. ¿La calidad de responsable y encargado pueden recaer en una misma persona? Luego, Gustavo pregunta, para llevar a cabo una transferencia de datos personales, la autorización debe detallar expresamente a las otras personas a quienes se puede compartir la información para su tratamiento como responsable o se puede solicitar la autorización para compartir la información a personas indeterminadas. Entonces, bueno, esa pregunta puede ser tanto para María Claudia, que trató el tema de tratamiento y de responsables, como para Catherine. Luego, hay una pregunta de una persona que está desde un celular y hace la siguiente pregunta para Catherine. ¿Puedo enviar por correo electrónico el archivo de la autorización y que el titular me devuelva la autorización firmada y escaneada por ese mismo medio? Y luego Héctor Oraya pregunta, ¿cuáles son los retos del modelo regulatorio basado en la autorización del titular frente al tratamiento de datos personales por sistemas automatizados de procesamiento de datos que permiten la correlación e inferencia de información personal? Es el caso de Big Data y la combinación con inteligencia artificial. Entonces ahí tienen como, bueno, acaba de llegar una última que voy a aprovechar a leer. Santiago pregunta, si bien una autoridad judicial no necesitaría autorización para recolectar información personal, ¿debería cumplir con las demás obligaciones de la Ley 1581 en la medida en que las usa? Por ejemplo, tiene una política de privacidad. Está muy interesante esa pregunta de Santiago. Ok. Y la pregunta que yo me atrevería a hacerte, Mariana, y te voy abriendo el micrófono, tiene que ver con el tema de bases de datos y el Registro Nacional de la Superintendencia. Y es la definición de base de datos de la Ley 1581, es conjunto organizado de datos para el tratamiento, digamos, con un objeto o una finalidad determinada. Cuando uno va a hacer el ejercicio de hacer el registro de una base de datos en el Registro Nacional de la SIC, digamos, la plataforma le pregunta a uno la forma de conservación de la base de datos. Le pregunta a uno que si el tratamiento es automatizado, manual, y según si es automatizado o manual, le pregunta a uno si, digamos, en dónde conserva el dato. Y eso siempre puede generar la pregunta de si ese modo de conservación del dato determina que una base de datos, digamos, que se conserve en un medio
sea en sí misma una base de datos y que los mismos datos, pero conservados en otros medios, sea otra base de datos. Un ejemplo puntual. Entonces, si tenemos una base de datos de hojas de vida de postulantes, pero yo las recibo en físico y las tengo impresas en un archivo, literalmente en un archivo físico, en un mueble, pues, y al mismo tiempo recibo hojas de vida de personas que están interesadas en postularse electrónicamente y tengo, digamos, mi archivo electrónico. Estamos hablando de dos bases de datos diferentes porque estoy conservándolas en medios diferentes, o tú creerías que es una misma base de datos. ¿Tú qué harías con el registro? ¿La registrarías como por aparte? ¿Registrarías solo una? Y bueno, esa es la pregunta, Mariana, si quieres ve pensándola, porque te la mandé a quemarrota, pero por acá hay una última pregunta de Diana que voy a leer. En el caso de los datos corporativos que también tengan calidad de personales, y esta pregunta también sería para ti, Mariana, o bueno, para Catherine, ¿se resolvería con la autorización del trabajador? ¿Se entiende entonces que el aviso de privacidad está en desuso aun cuando la ley lo contempla, la conducta concluyente? Supongo que eso está a propósito de lo que estaba explicando Catherine de que no se valía la autorización tácita. También se interpreta de manera restrictiva como las excepciones. Listo. Ahí tenemos, ahí sí ya se cerraron las preguntas, ya no vamos a mandar las preguntas, entonces arrancamos con Mariana. Mariana. Listo, no, mil gracias por la pregunta. Es una buenísima pregunta, sobre todo porque en la práctica es clave. Totalmente de acuerdo. Hay casos en los que digamos, una misma categorización de información está depositada en un medio magnético, en un medio digital y en un medio físico. El ejemplo que pones es clarísimo de las bases de datos, que algunas llegan en carpeta y algunas están en un Excel y algunas no sé qué. Total, yo en la práctica lo que diría es que son dos bases de datos diferentes y la razón es la siguiente. En el Registro Nacional de Bases de Datos no solamente preguntan si la base de datos tiene que ser digital, está en digital o está en física, sino también hacen otra serie de preguntas como por ejemplo los medios de seguridad. Y normalmente en la práctica la seguridad o la forma digamos, de salvaguardar esa información no es igual, o los métodos de seguridad de esa información no es igual para los medios digitales y para los medios físicos. Esa es una, digamos, como tema puntual. Ahora, hay casos también, ahí hay otra serie de preguntas que a uno le dirían como que de pronto sí se están hablando de dos bases de datos diferentes, como por ejemplo el hecho de que a veces incluso la razón por la que diferencian entre un modo de conservación de la información y otro es porque más personas pueden conocer, digamos, necesitan mandar unas carpetas específicas de una información específica a determinado encargado del tratamiento o a determinada persona para X o Y. Entonces, si me preguntas a mí, claro que, digamos, desde el punto de vista filosófico teórico, a uno no le cuadra muy bien la definición de bases de datos cuando uno va a encuadrarlo en el registro, pero yo creo que por temas prácticos y desde una perspectiva muy conservadora, mi opinión sería que se trata de dos bases de datos diferentes y en ese orden de ideas, en tu ejemplo, registraría una base de datos de hojas de vida física y una base de datos de hojas de vida digital. Eso frente a tu pregunta. No sé si pues puedo como escoger de las... Aprovecha. Que hay una que me parece interesante, que es el tema de cuáles son los retos en procesamiento de sistemas automatizados de datos que permiten la recolección en temas pues como de Big Data, etcétera, que cuáles son los retos. Y yo creo que una cosa que nadie tiene en la cabeza es que los retos son exactamente los mismos. Lo que pasa es que como los negocios pues, que contienen sistemas automatizados y además pues Big Data, etcétera, inteligencia artificial que hace que haya una cantidad masiva de datos, pues es mayor, también se vuelven mayores, primero la vara con las que los van a medir a ese tipo de empresas, porque tienen que tener mecanismos mucho más robustos y proporcionales a lo que hacen, eso por un lado. Y segundo, pues que por la misma complejidad de los mecanismos que pueden utilizar estas empresas para llevar a cabo diferentes productos, diferentes cosas al interior, por ejemplo, de una plataforma, pues eso también conlleva a que sea más complejo aterrizar ese tipo de conceptos, como lo mencionaba Catherine, de ser muy claros en las autorizaciones o ser muy claros en los documentos que les presenten al titular, para que, digamos, como que la realidad corresponda completamente a lo que el titular está autorizando. Pero sí, el mensaje que quería dar es que
digamos que los principios que estamos hablando acá y lo que estamos mencionando acá de los principios son exactamente los mismos, son aplicables, y el punto es pues, que se vuelve más complejo, digamos, la minucia de esos temas, y por supuesto, pues van a tener que implementar mecanismos de seguridad, confidencialidad, etcétera, mucho más robustos correspondientes a, pues, a la determinada compañía o negocio que se esté llevando a cabo. Listo, muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Voy a pasarle la pelota a María Claudia. Listo, entonces, digamos que para responder la pregunta sobre el responsable encargado, creo que tengo que empezar por decir que no en todos los casos hay encargado. Puede que, o en la mayoría de los casos, hay responsable, y el responsable es el que trata los datos personales de acuerdo con la autorización, y no necesariamente hay un tercero que trata los datos personales en nombre del responsable. Entonces, para responder puntualmente a cuando el responsable es quien trata los datos personales, pues simplemente solo hay responsable, ¿listo? Si dentro de esa misma empresa, en el ejemplo que das, Felipe, ellos mismos se encargan de hacer el tratamiento, lo hacen en calidad de responsable, ¿listo? En nombre de la persona jurídica. Entonces, es importante empezar por eso. No siempre tiene que haber encargado. El encargado es solamente cuando existe una tercera persona que trata los datos personales en nombre del responsable, pero no en todos los casos se tiene que dar. Listo. ¿Te animas No sé si a quieran otra? agregar algo. Sí, dale. No, Mariana y Caterina, o tú, Juan David, si quieres agregar algo a la respuesta. Ah, no, tú eres la dueña de la respuesta. No sé si quieres abordar otra pregunta o con eso quedaste. Había otra, creo que era la siguiente. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que también ya varios han respondido las preguntas, la audiencia también ha ido respondiendo las preguntas, pero es la de Gustavo, que habla de la transferencia de datos personales, ¿sí? Si se debe detallar expresamente a quién se le va a transferir. O sea, mi respuesta ahí sería, en la medida de lo posible, pues sería excelente si puedes tener la persona, el nombre de la persona a la que le vas a transferir los datos personales y que te den la autorización para esa persona. Sería excelente, es el mejor escenario. Pero en muchos casos o en la práctica lo que pasa es que, por ejemplo, si yo le voy a, bueno, eso después yo creo que van a ver la diferencia entre transmisión y transferencia, pero si de alguna forma yo le voy a pasar los datos personales a una tercera empresa o una tercera persona, pues en la práctica las empresas tienen diferentes relaciones o empiezan las relaciones un día con una, otro día con otra, y en el momento en que solicitan la autorización, pues no tienen el scope de a quién se le va a transferir la información o pasar la información de, ya sea transferencia o transmisión, en ese momento de la autorización. Entonces es muy difícil tener el nombre de la persona determinada, pero sí hay que lograr, como y en esta respuesta me puede ayudar Catherine, a que la autorización sea lo más específica posible. Es decir, si a la empresa le gusta hacer tercerización de la pago de nómina, pues mencionarle al titular que se le van a entregar los datos personales a una tercera empresa para el tema de nómina, ¿sí? Y así ya no tiene que decir uno quién es la persona específica, pero sí tiene ya la autorización y puede cambiar de relación comercial de esa tercera empresa que le presta los servicios de pago de nómina. Ok, perfecto, María Claudia, muchas gracias. Bueno, vamos a abrirle el micrófono a Catherine. Ya deberías poder abrirlo, Catherine. Y tienes la oportunidad para abordar, yo no sé cómo vas a hacer, pero tienes un montón de preguntas. Si quieres, escoge, digamos, si es necesario. Pero bueno, adelante. Dale, no, tengo un montón y de pronto, bueno, voy a empezar por la última que tomó Mariana, que es el tema de inteligencia artificial. Y aquí simplemente para decirles que otro de los mayores retos que se presenta en la materia es
que al final del día todos los sistemas de inteligencia artificial, pues primero necesitan que los datos o la ingesta de datos se mantenga en lo posible de forma tal que si estamos hablando de un mecanismo de inteligencia artificial basado en Machine Learning, pues los datos puedan ir nutriendo el algoritmo y el algoritmo pueda aprender de mejor manera. Entonces, si recuerden, el titular tiene el derecho de poder revocar el consentimiento, eso al final del día terminaría afectándonos en una mayor o menor medida el algoritmo que estamos entrenando con la información personal que estamos utilizando y nutriendo para que el algoritmo básicamente aprenda o ejecute una acción determinada. Entonces, lastimosamente en Colombia tenemos ese reto, y es que si al final del día estamos nutriendo nuestros algoritmos con información personal y estamos sujetos a que un titular ejerza su derecho de revocar la autorización, pues vamos a tener que garantizar que efectivamente el mecanismo que esté montado sobre inteligencia artificial elimine la información de ese titular en caso de que así sea pedido por él mismo. Entonces, eso como para que lo tengamos en el radar de cara a los retos. De cara a una pregunta que Juan decía que es supremamente interesante, la voy a coger y sí, en efecto lo es ¿qué pasa cuando una autoridad pública, pues al final del día está excepcionada de cara a la autorización, pero la autoridad pública requiere o no seguir cumpliendo con el resto de obligaciones establecidas en la ley 1581? Y la respuesta es sí. Efectivamente, las entidades públicas, el hecho que no estén sometidas a la obligación de obtener la autorización para determinadas actividades, y ojo con eso, es determinadas actividades, y son aquellas relacionadas con la naturaleza y el alcance de las funciones públicas que tienen que cumplir, no significa que no tengan que cumplir con las demás obligaciones establecidas en la ley. Y no significa adicional que existan actividades que no son del resorte de esa naturaleza o esa actividad pública que tiene que cumplir la entidad y para los cuales tengan que, por supuesto, obtener la autorización del titular. Y un ejemplo que yo siempre doy y he dado en otros foros a personas del sector público es: todas las entidades públicas necesitan manejar empleados y necesitan manejar personal. Y la mejor práctica ahí, por supuesto, es obtener la autorización, por ejemplo, para aquellas cosas que son realizadas por la entidad pública para efectos de bienestar del empleado. Entonces, pues el bienestar del empleado muchas veces no está ni normado en la ley, ni está atado a la misión como tal de la entidad pública, y por supuesto haciendo una interpretación de la ley 1581 nos llevaría a entender que efectivamente como entidad pública necesitamos buscar esa autorización de las personas que se están vinculando con nosotros. Y no sé, Juan, si tengo tiempo para alguna más. Dale una más por lo menos. Listo, bueno, de pronto la siguiente que quisiera coger es la que me hacían como, bueno, ¿puedo enviar un correo electrónico para pedirle al titular que me devuelva la autorización? Y yo creo que ahí la respuesta es depende. Y cuando yo tengo esta clase de preguntas en la práctica, lo primero que hago es preguntar: ¿y tienes la autorización para tener el correo electrónico de la persona de forma tal que puedas enviarle una solicitud de autorización para otra finalidad? Si la respuesta es que efectivamente no lo tienes, yo creo que difícilmente podría decirte que sí puedes después usar el correo electrónico de la persona para buscar esa autorización. La razón por la cual lo digo es, y recuerdo un poco la conversación que traía Mariana al principio de esta sesión, era: para muchos el correo electrónico no es dato personal. Entonces, para quienes defienden esa teoría, pues sencillamente te van a decir: sí, envíelo y busque la autorización. Desde el punto de vista de derecho internacional, y es lo que debería entenderse es la mejor práctica en materia de protección de datos personales, es entender que los correos electrónicos son información personal. De hecho, esta discusión, por ejemplo, a nivel europeo fue zanjada por el GDPR, donde no queda absolutamente duda alguna que un correo electrónico es información personal. De forma tal que si un correo electrónico es información personal, como te lo decía antes, si vas a utilizar ese correo para enviar y buscar esa autorización, pues efectivamente deberías previamente haber obtenido la autorización del titular para hacerlo. Y solo un punto chiquitico que ato a esa respuesta es que en el caso reciente de Rappi, donde básicamente la superintendencia confirmó la sanción que le impuso el año pasado a Rappi, la superintendencia dice: ojo, adicional, cuando usted busque la autorización, tiene la carga de determinar que efectivamente quien le autorizó es el titular, de manera tal que en estos ambientes electrónicos usted tiene que buscar la forma de verificar la autenticidad de esa autorización y que efectivamente quien le autorizó fue el titular. Entonces ahí también tienes otro reto.
Ya con esto cierro, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Kate. Y entonces con esto finalizamos. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los que se quedaron hasta el final. Mariana, María Claudia y Catherine, esperemos que este sea el comienzo de muchas otras exposiciones que ustedes hagan a través de ADAPRI. Siempre bienvenidas. Además, las tres son afiliadas, son parte de ADAPRI, entonces pues con mayor razón tienen siempre las puertas abiertas. Y para los que están pendientes del ciclo de conferencias, pues el ciclo sigue, tenemos una tercera sesión ya programada con panelistas ya definidos y pueden encontrar tanto la información sobre la siguiente sesión como el resto de las sesiones sobre la ley 1581 en la página web de ADAPRI, que es adapri.com. Entonces, pues nada, nos despedimos. Chao. Muchas gracias. Que les vaya Gracias, Juan David, gracias a todos. Y de No, verdad que afíliense a APRI, muchos beneficios. sí, señora, exactamente. Bueno, Bueno, chao. estén bien. Chao a todos, gracias. Gracias.